Jesús. Verdaderamente, hermano, hay dentro del mundo cristiano evangélico, hay una postura con respecto a la madre de Jesús. Muchos piensan que nosotros que como evangélicos no amamos a María, o otros piensan también que nosotros rechazamos a María. Pero hermano, María o la Virgen María, hermano, está escrita en la Biblia. Y como está escrito en la Biblia, hermano, es un personaje que existió y que tuvo, hermano, una gran trascendencia dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque fue en ella, hermano, quien Dios puso en su vientre para que naciera el Salvador del mundo. Y hemos leído ahí en el libro de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 28, donde el ángel le dice que entre todas las mujeres ella había sido escogida y había sido favorecida, y que no solamente había sido escogida y favorecida, sino que el Señor estaba con ella. Qué importante, hermano, que una mujer o que una persona pueda tener la plena seguridad que el Señor está con él, que el Señor está con ella. Yo no sé cuántos de los que están aquí, hermano, podremos decir en esta noche, yo realmente sé que Jesús, que Dios está realmente conmigo. El ángel se le apareció y le dijo, María, tú eres muy favorecida, eres muy especial, pero ella no sabía, hermano, la magnitud de lo que le estaba diciendo el ángel. Por eso el versículo 29 dice que ella estaba turbada, pensaba en todo esto que el ángel estaba diciendo. Ella pertenecía, hermano, a la serranía de Nazaret. Y ella, hermano, jamás pensó que dentro, hermano, de la humildad que tenía, dentro de la sencillez de su corazón, Dios tenía un plan preparado para ella. Que ante la vista quizás religiosa, ante la vista quizás, hermano, hablando políticamente, hablando social, nadie hubiera podido mirar a María con ojos de que en ese lugar, que en esa mujer iba a suceder algo muy grande. Pero Dios sí sabía el camino que había trazado para María. Porque no importa que la gente pueda rechazar a alguien, no importa que alguien te pueda señalar, no importa que alguien te pueda despreciar en esta vida o alguien te pueda rechazar. Lo que tienes que tener presente es que Dios tiene un plan para tu vida y que si te agarras de la mano de Dios, Dios lo va a realizar. Dios te va a sacar al frente. Dios va a poder restituir, aún inclusive tu honra, la va a poner muy en alto. María fue elevado a tal punto que hasta el día de hoy, hermano, se sigue hablando de esta mujer como una mujer muy favorecida, una mujer que estuvo, hermano, dentro de los planes de Dios. Porque el que está en Dios, hermano, Dios siempre lo lleva a honrar. Dios siempre llega a hacer algo en su vida para que trascienda y pueda ser de bendición para muchos de los que están alrededor de aquella persona. Entonces, en este pasaje, hermano, vemos y somos testigos de que Dios utilizó a esta mujer, una mujer sencilla, una mujer quizás que ante la sociedad era olvidada, pero que sus buenas acciones, que lo que ella estaba haciendo quizás en oculto, lo bueno que hacía, había subido a la misma presencia de Dios y por eso Dios puso sus ojos en ella. A veces para hacer lo bueno no es necesario, hermano, quizás proclamarlo a todo el mundo. Dios sabe lo que haces. Dios sabe tu comportamiento. Dios sabe lo mucho que te sacrificas por tu familia, lo mucho que das por otros, aunque mucha gente no lo pueda ver, aunque mucha gente no lo pueda reconocer, todo esto está en las manos de Dios. Todo está eso en los ojos de Dios y Dios lo recompensará en su debido tiempo. Y María, hermano, puso su confianza en Dios y Dios usó su vida. Pero era necesario que en el plan de Dios Jesucristo viniera, hermano, por el vientre de una mujer. Y queremos estudiar, hermano, esta parte con las escrituras en el libro de Primera de Timoteo. En el libro de Primera de Timoteo queremos leer ahí, capítulo 2, para poder entender, hermano, esta parte de este estudio que queremos dar. Primera de Timoteo, capítulo 2,
versículo 5. Al ver, hermano, muchas personas que iban a intervenir dentro de la venida de Cristo, como fue María, como fue José, hermano, como fue un hombre llamado Simeón también que lo vi en el templo. El escritor, hermano, de esta carta tuvo que establecer un parámetro entre Cristo y ellos que habían sido involucrados y que habían estado dentro del plan de la venida del Salvador. Y es ahí que aparece 1 Timoteo 2:5 y dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con este versículo, hermano, establece la supremacía entre María, José, los que estuvieron alrededor de él y el mismo Jesucristo. Ellos fueron hombres de Dios, ellas fueron mujeres de Dios, pero con respecto a Cristo, el escritor dice, no te olvides que hay un solo Dios. Significa que hay una sola persona que debes adorar. No hay dos personas que puedes adorar, hay una persona que debes adorar. No hay dos personas que son mediadoras entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y menciona el nombre Jesucristo, hombre, hermano. Entonces, esto nos da a entender, hermano, y volvemos a repetir aquí, la separación entre la obra que hizo María en esta tierra y el plan que Dios tuvo para su vida. Pero da a entender también, hermano, este verso, la supremacía que tenía Cristo como hijo de Dios. Como hijo de Dios era el único que iba a interceder entre Dios y los hombres. No lo podía hacer nadie más. Por eso volvemos a repetir el verso que dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Y eso lo habla categóricamente la Biblia. Así se consideraba, hermano, entonces que se necesitaba a María para que viniera Cristo, pero que ninguna parte de las Escrituras habla de María, hermano, como una mediadora o como alguien que dirigía las oraciones o los ruegos para que a través de ella se le enviaran a Cristo. Queremos complementar este texto, hermano, porque es un tema de mucha controversia para algunas religiones y para inclusive algunos creyentes que aman a Dios y que han tenido su fe arraigada por años, basada en una tradición que ha venido de generación en generación y que de buen corazón lo han estado practicando. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad no se encuentra en una religión. Esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas está después de Corintios. Gálatas capítulo 3, el versículo 19. Mire qué dice ahí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. De nuevo, hermano, resalta la palabra que Dios trajo, hermano, la promesa hecha por los ángeles de mano de un mediador. No dice dos mediadores, dice un mediador. Citamos otro texto, Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9, la carta a los Hebreos, capítulo 9, el versículo 15. Mire qué dice ahí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De nuevo habla aquí la Biblia en Hebreos 9:15 de un mediador. Ya van tres textos, 1 Timoteo, Gálatas 3:19, Hebreos 9:14, que nos habla de un mediador. Entonces la pregunta es, hermano, ¿y María entonces? ¿María no es mediadora con Dios? María fue un instrumento santo, una mujer humilde, una mujer sencilla, hermano,
que Dios usó con un propósito, que vio su corazón, que vio su humildad, hermano, para que viniera Cristo. Pero en ninguna parte Dios le dijo a María más bien que ella iba a interceder también. Lamentablemente, hermano, en el año 445 después de Cristo, digo lamentablemente, hermano, porque jamás María permitiría que nadie le diera una hermano, petición a ella. No se registra en la Biblia ningún pasaje. Y en el año de 445 después de Cristo, vuelvo a repetir, el año 445 después de Cristo, se hizo un concilio, hermano. Se celebró un concilio donde un papa dijo que a ver el crecimiento de la población, Jesucristo no se iba a abastecer en poder recepcionar todas las peticiones. Miren lo que dijo este hombre, hermano. Fue un papa, hermano, un supuesto ministro de Dios. Comenzó a razonar en su lógica y dijo, ha crecido mucha gente, entonces necesitamos colocar a alguien para que ayude a Jesucristo. Y es ahí que en el año de 445 después de Cristo se añade esta enseñanza y se dice que María es también intercesora entre Dios y los hombres. Santo es el nombre de Jesús. Fue una práctica que se introdujo, hermano, 400 años después por la iglesia, hermano, católica, apostólica y romana, en un concilio que ellos, hermano, por mutuo razonamiento dijeron, esto tiene que ser así. Pero estudiábamos en la mañana, hermano, que Dios es Dios omnipotente, es todopoderoso. Dios es un Dios omnisciente, todo lo conoce. Entonces, si Él es todopoderoso, Él puede estar en todas partes a la vez. Pero ellos, hermano, introdujeron esto. Ahora, ¿qué habla la Biblia de María? ¿Qué habla la Biblia, hermano, de la Virgen María? Vamos a sacar unos textos, hermano, que nos habla de ella. Y por eso que nosotros como creyentes no le pedimos a María. Pero no significa que la odiamos. No significa que la despreciamos. No, hermano. Si no estaríamos nosotros en contra de lo que dice también la Biblia. María fue una mujer santa. Fue una mujer piadosa. María es un ejemplo para muchas mujeres. María es un ejemplo para muchos hombres en piedad, en fe. Cuando ella dice, Señor, haz tu voluntad, y aquí la sierva del Señor se rindió totalmente. Porque tener un hijo en ese tiempo, hermano, en la fornicación, en la ley, era para que esa mujer sea apedreada. Y ella lo sabía. Pero a pesar de eso, decidió asumir el reto. Decidió asumir la responsabilidad de poder traer a ese niño que era fruto del Espíritu Santo de Dios. Ella llegó hasta el final, hermano. María es un ejemplo. ¿Cuántas mujeres salen embarazadas, hermano? Y lo primero lo que hacen es abortar. Se van, toman una pastilla, se van a un centro, hermano, y botan a sus hijos. O lo dejan a sus hijos de lado, hermano. No les importa, ellos quieren realizar su vida personal y dejan a sus hijos a su merced. María luchó hasta el último, porque dice la Biblia que en la misma cruz del Calvario, María estuvo ahí a los pies de Cristo, hermano, sufriendo juntamente con su hijo. Nunca dejó a sus hijos abandonados, nunca los despreció, nunca prefirió otras cosas y ella siempre estuvo al lado de sus hijos, al lado de su hijo Jesús. Por eso decimos que María es un ejemplo a seguir. Pero la Biblia nos habla que ella no es intercesora. Hemos visto en 1 Timoteo, hemos visto en el libro de Gálatas, hemos visto en el libro de Hebreos, pero la Biblia también nos da referencia de María. Textos bíblicos que nos ayudan a entender un poco cómo fue la vida de María y qué sucedió después, cuando vino el Salvador y se hizo grande, hermano, y cómo María actuó en el camino de él. Para empezar, en el libro de Isaías, capítulo 7. En el libro de Isaías, capítulo 7, vamos a buscar ahí.
Isaías 7:14. Mire qué dice ahí. Esto era una profecía acerca de María, hermano. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, hermano, Dios con nosotros. Es el significado de la palabra Emmanuel. Entonces, la profecía escrita, hermano, 700 años antes de Cristo, ya nos hablaba que iban a ver una mujer que no iba a tener relaciones sexuales con ningún hombre, pero iba a concebir un hijo. ¿Usted se puede imaginar la magnitud de esa profecía? ¿Quién podía creer eso? ¿Quién puede creer en esos tiempos que una mujer salga embarazada y que diga, no sé, fue del aire? Nadie le podría creer. En ese tiempo sucedió igual, hermano. Nadie podía creer eso. Pero Dios quiso que esta mujer se guardara, hermano, virgen, hasta poder encontrarse con este hombre. Eso hablaba de la pureza de esta mujer. Esto hablaba, hermano, de su relación que tenía con Dios, y lo que ella guardaba era, hermano, su comunión con Dios y también dentro del mismo pueblo de Israel su virginidad. Entonces dice la Biblia aquí que esta mujer iba a dar a luz un hijo, pero sin tener relaciones sexuales con ningún hombre. Una virgen concebirá, dice la palabra del Señor. Y esta profecía se cumple 700 años después. 700 años después hemos visto, hermano, en el libro de Lucas, que el ángel se le presenta a María y le dice, concebirás y el Espíritu Santo te hará sombra y nacerá el Salvador del mundo. Emmanuel, hermano, que significa Dios con nosotros. Ahora, en el libro de Mateo nos esclarece algo, hermano, y algo que es algo de controversia entre el mundo católico y entre el mundo evangélico, y que es necesario tocarlo, hermano, no por ofender a nadie, sino por sacar a la luz realmente lo que dice claramente las Escrituras. En el libro de Mateo capítulo 1, en el versículo 18, ahí nos empieza a narrar acerca de María. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Es decir, que José ya la había pedido a María y ya estaban a punto de casarse. Y la ley judaica era bien drástica y decía, mientras estén ya para pedidos, no pueden unirse sexualmente. Tienen que esperar el matrimonio porque eso es la ley de Dios. Así lo ha establecido Dios. Y dice, María, su madre, antes que se juntase, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. Ya estaba ese niño, el Hijo de Dios, el Emmanuel, dentro del vientre de María. Y vemos que José, hermano, quiso dejarla en secreto. Quiso prácticamente, hermano, él abandonarla. Pero en el versículo 24 y 25 aparecen dos palabritas muy interesantes de este verso, dentro de la vida de la Virgen María. Dice en el versículo 24, si usted tiene su Biblia, hermano, léalo para que usted pueda enterarse de esto, para que no solamente hable de oídas, sino comprobando realmente lo que dice la Escritura. Mateo 1:24 dice que cuando José quiso, hermano, abandonarla a María, para que no la apedreen, porque les vuelvo a repetir, hermano, en ese tiempo, si una mujer fornicaba, es decir, ya estando desposada, decía la ley, y se encontraba con otro hombre, y otro hombre la tomaba, hermano, y salía embarazada, esta mujer en la ley lo apedreaban, porque no había guardado su fidelidad, porque no había guardado su integridad, así era la ley. Y José, como la amaba a esta mujer, no quiso que nadie le infamara.
No quiso que nadie, hermano, pusiera un dedo sobre ella. Y él decidió dejarla. Mire el amor de este hombre. Muchos hombres, hermano, han dado hasta su vida por sus esposas. Lo han dado todo por sus esposas, hermano. Y José fue uno de estos hombres. Pero Dios se le levantó, se le presentó en sueño y le dice, José, este niño que tiene María es fruto del Espíritu Santo. No tengas temor en recibirla a ella por mujer. Y ahí donde aparece el versículo 24 y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, se casó con ella estando gestando. Porque él ya sabía que ese hijo era del Espíritu Santo de Dios. Pero en el versículo 25 aparece algo muy importante. Dice, pero no la conoció hasta. Esa parte es muy importante poder meditarla en esta hora. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Aquí hay que entender el contexto que está hablando el escritor y qué palabra está utilizando para la palabra conocer. Si nosotros, hermanos, lo llevamos a nuestro contexto, uno diría, esto es algo ilógico, porque José la conocía a María. José la veía, sabía quién era. ¿Y por qué dice la Biblia que no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito? Porque la palabra conocer, hermano, en el hebreo, con los israelitas, tenía una connotación diferente. Y quiero que usted vaya al libro de Génesis para poder darnos cuenta qué significa la palabra conocer ahí. En el libro de Génesis, vamos a buscar, hermano, ahí, en el versículo 4, Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Dice, conoció Adán a su mujer. Miren lo que dice, hermano, ahí. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aparece la palabra conocer. Entonces, ¿qué significa conocer en la Biblia? Conocer en la Biblia significa, hermano, tener una intimidad sexual con su esposa. Porque las relaciones sexuales, hermano, dentro del matrimonio, hermano, Dios lo aprueba. Es la intimidad sexual, por algo Dios creó los órganos sexuales del hombre y la mujer. Lo que Dios no aprueba, hermano, es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y eso lo llama la Biblia la fornicación. O las relaciones sexuales, hermano, fuera del matrimonio, que la Biblia lo llama eso adulterio. Dios, hermano, aborrece la fornicación y el adulterio. Pero las relaciones sexuales en el matrimonio están aprobadas por Dios. Y en este versículo 25 nos habla que José no la conoció, no tuvo intimidad sexual hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso nos habla el versículo 25. Ya no tenemos otra información más acerca de la palabra conocer en esta parte. Entonces puede ser que quede en el aire. Puede decir, hermano, de repente María se fue a otro lugar. No. La palabra conocer en la Biblia significa la intimidad sexual entre el hombre y la mujer. Y la Biblia nos habla que en el tiempo que María estuvo dando a luz, José no la tocó a María, José la respetó. Porque la profecía decía que tenía que concebir siendo virgen. Y la profecía se cumplió según el relato de Mateo, Lucas, Juan, hermano, y Marcos. Pero nosotros podemos irnos a la pregunta. Entonces, si es cierto lo del versículo 25, si es cierto que José, después que María dio luz a Jesús, tuvo intimidad sexual con ella, ¿tuvieron más hijos o no? Y esto, hermano, pone en tela de juicio aquella celebración que se celebra el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
La doctrina de Inmaculada Concepción nos habla que María fue virgen antes y después de haber alumbrado a Jesús, y que se mantenió pura, hermano, sin tener intimidad sexual con su esposo. Y esa es una doctrina que se creó, hermano, en el año 500 después de Cristo, donde un papa canonizó esta acción. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que María no conoció a José y José no conoció a María hasta que dio luz a Jesús. Ahora, por eso María perdió la santidad. María por estar con su esposo perdió la santidad, no. María por estar íntimamente con su esposo perdió la santidad tampoco, hermano, porque eso está aprobado por Dios. Por algo Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructificaos y multiplicaos, llena la tierra de hijos. Multiplícate. Y para multiplicarse el hombre y la mujer, para traer hijos al mundo, hermano, tenían que juntarse sexualmente. Pero esta doctrina, hermano, habla que el abstenerse, hermano, de casarse, el abstenerse de estar con una pareja, es estar camino a la santidad. Inclusive muchas religiones, hermano, dentro del ámbito evangélico, enseñan esto. Pero vamos a ver, hermano, unos pasajes para que usted pueda tener en cuenta. En 1 Timoteo capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 4, vamos a buscar ahí. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y mire lo que dice el versículo 3, prohibirán casarse. Porque estos hombres se levantarán y prohibirán casarse por dos cosas. La primera es porque ellos piensan que la intimidad del hombre y la mujer es pecado. Y no lo es, hermano. Dentro del matrimonio no lo es. Y la otra es porque no quieren asumir un compromiso, porque quieren vivir una vida liberal, una vida promiscua, hermano, sin ninguna responsabilidad, sin ningún, hermano, ningún pacto con Dios ni con nadie. Y por eso que no quieren casarse. Por eso que hay hombres y mujeres que no viven en fornicación y no quieren casarse, hermano. Y no saben que están trayendo, más bien, eso está perjudicando su hogar. No es obedecer la ley de Dios, porque Dios aprueba el matrimonio. Es una honra, hermano, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el libro de Hebreos capítulo 13. Entonces, hermano, María no pecó al unirse con su esposo. Es más, la Biblia dice que fruto de esta unión nos habla que aparte de Jesús, hubieron, hermano, más hermanos con él. Y aunque la tradición diga que son primos, que eran primos, que así les llamaban a las personas lejanas, pero vamos a leer, hermano, con la Biblia y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a revisar en primer lugar San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, el versículo 27 y 28. Vamos a leer primero este verso, hermanos. San Lucas capítulo 27, versículo 28. Vamos a ver y sacar nuestra conclusión de este pasaje. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo, ¿a quién? A Cristo. Feliz, 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 el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
¿Qué nos da referencia a este texto? Esta mujer, cuando lo ve a Cristo, está exaltando a la madre de Jesús y le dice, bienaventurado tu madre. Y realmente, hermano, era feliz, era dichosa. Pero Cristo responde. Cristo pudo haber dicho, es cierto, es bienaventurada. Pero él tiene que poner un alto a esto para que no se entronice a ningún hombre, sino toda la gloria y todo el honor es para Dios. Y él como que corta esta declaración de esta mujer y le dice, es cierto, pero es más bienaventurado, es mucho más feliz, no la persona que me ha traído al mundo, sino el que oye la palabra de Dios y la guarda. Con este verso, hermano, queda descartado aquella mención que dice, pero si fue la madre de Jesús, si lo trajo en su vientre, entonces ella es una mujer que realmente intercede. Ella es una mujer realmente que subió inclusive en cuerpo y alma al cielo. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que María ascendió en cuerpo y alma al cielo. Esa es una doctrina inventada, hermano, en el año 570 después de Cristo. La Biblia habla que aunque María fue dichosa en traer a Jesús, hermano, y Dios prestar su vientre, el Señor dice, es más bienaventurado, es más felices el que oye la palabra de Dios, pero también la guarda. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 12. En el libro de Mateo, capítulo 12, el versículo 46. Mire qué dice aquí. Mientras él aún hablaba a la gente, el escritor del Mateo dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Quién está hablando aquí? Mateo. Mateo escribe y narra esto, que su madre y sus hermanos querían hablar con él. Y en el versículo 47 les dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y el versículo 48 él responde y dice, respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Desconoció a su madre? Cristo cuando hace esta pregunta desconoce a su madre. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué un judío que guardaba la ley, hermano, no podía menospreciar a sus padres? Ni mucho menos olvidarlos. ¿Cuántos hijos, hermanos, se avergüenzan de sus padres? ¿Cuántos hijos dicen, ahí está tu mamá? No, ya no hay mamá. Quizás por muchas cosas, hermano. Pero Jesús, que guardaba la ley, no podía decir esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque él está hablando como Dios. Él está tomando la autoridad de Dios. Y Dios, como divino, no tiene mamá. Dios, como divino, no tiene hermanos. Por eso él habla y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el 49 dice, extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Mejor dicho, esta es mi familia también. Ponen claro, hermano, que él tenía su madre y tenía sus hermanos biológicos. Y ponen claro que el que hacía la voluntad del Padre, el que hacía la voluntad de Dios, pasaban a ser parte de su familia, no biológica, sino su familia espiritual. Bendito el nombre del Señor. Otra referencia que vemos, hermano, es en el libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, el versículo 3.
hay vuelta, la gente que lo veía a Jesús le hace esta pregunta al Señor, le hace esta pregunta y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De quién están hablando aquí, hermano? Del Señor Jesús. Y el escritor que puede observar estas cosas, hermano, habla claramente y dice, vuelvo a repetir, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Otro pasaje más que vemos ahí, que Cristo tenía hermanas. Y lo narra el escritor ahora según el Evangelio de San Marcos. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, Juan capítulo 7, el versículo 3. Mire qué dice ahí, ve. Y le dijeron sus hermanos a Jesús. Miren lo que dice acá, ve. Si usted lee en su Biblia en el capítulo 7, los que tienen la versión del 60, tiene como título Incredulidad de los hermanos de Jesús. Mire qué dice ahí. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. ¿Quiénes le hablaban tan directamente a él, hermano? Sus hermanos, porque como se habían criado con él, no creían que Jesús era Dios, hermano. Porque recuerde que la revelación se le fue dada a María. Y si usted sigue leyendo el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, y no abiertamente, sino como en secreto. Ahora lo escribe, hermano, el escritor de San Juan. Mateo lo habla, Marcos lo habla, y Juan también lo habla, hermano. Entonces podemos ver con la Biblia que Jesús tuvo más hermanos que José y María. Entonces, hermano, el versículo Mateo que hemos leído se cumple, que José no se unió con su mujer hasta que María concibió de José. Y después ellos siguieron viviendo una vida normal, como de toda pareja, criando a sus hijos, hermano, conduciéndolos a todos sus hijos. Porque eso era, hermano, lo establecido por Dios, y para eso se había, hermano, creado también el matrimonio. Ahora, en San Juan capítulo 2, hermano, el versículo 5, acá hay un texto que muchos dicen que Jesús asistió a unas bodas. No asistió a una boda, sino asistió a unas bodas. Y en estas bodas, hermano, faltó el vino en ese lugar. Entonces usted va a leer en el versículo 5 que su madre viene y le dice, vamos a leer el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús le dice, mira Jesús, no tienen vino. No sabemos en qué tono le habló, porque las madres tienen, hermano, autoridad sobre los hijos. La madre tiene autoridad sobre los hijos. Tiene la autoridad, hermano, de ordenarles algo y que los hijos obedezcan. Pero hoy no, hermano. Hoy los hijos no quieren obedecer a las mamás. Hijo, haz esto, se hacen los sordos.
Se hacen, hermanos, los que no escuchan. Es más, hacen lo contrario, hasta las hacen renegar muchas veces a las mamás. Las enferman con el sistema nervioso muchas veces, hermano. Pero en la ley judaica, hermano, una madre tenía mucho respeto para con sus hijos. Y por eso María va y le dice, hijo, no tienen vino. Pero Jesús, hermano, estaba como Dios. Él no estaba sujeto humanamente, él era Dios, hermano, encarnado ahí. Y como Dios, él tiene que responderle y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La pregunta aquí es, ¿por qué Dios no le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? ¿Por qué Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque esa era una falta de respeto, que un hijo le llamara mujer a su madre, que la tuteara a su madre, hermano. No como hoy en día en esta sociedad que el hijo tutea a la mamá. No le dice mamá, le dice por su nombre, hermano. Ya ha perdido el respeto ya. Más bien el hijo es el que hace que la mamá le obedezca. El mundo, hermano, está patas para arriba últimamente y se necesita que el mundo recupere la autoridad que Dios le ha dado. Pero Jesús no le está faltando el respeto aquí a su madre, porque él está hablando como Dios. Por eso le dice, ¿qué tienes contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mejor dicho, nadie me puede ahorita ordenar o pedir algo. Todavía yo estoy aquí, yo soy el que determino. Yo soy el que va a hacer las cosas aquí. Cuando yo esté en el cielo, la gente me va a pedir. La gente me va a invocar y yo voy a suplir sus necesidades. Pero aún yo estoy aquí en la tierra. Por eso que el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero muchos piensan que con esta actitud es suficiente para poder creer que María es la que le lleva las peticiones a Jesús. Y vemos que Jesús más bien responde lo contrario, diciéndole, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y en el versículo 5 su madre le dice, haced todo lo que lo dijere. Mejor dicho, él tiene potestad sobre él. Si él le dice algo, háganlo. Si él no le dice nada, tampoco no lo hagan. Porque Jesús, hermano, es Dios. María, hermano, es un ser humano como nosotros. Pero Jesús era Dios. Y Jesús sabía, hermano, el momento y la hora en que iba a actuar. Por eso habíamos leído al inicio, hay un solo mediador. Hay un solo intercesor. Hay uno solo, no hay dos, es uno, dice la palabra del Señor. El resto ha sido inventos de hombres por años, siguiendo una falsa tradición, siguiendo una tradición de generación en generación arraigada, muchos defendiéndolas aún sin saber la verdad de las Escrituras, aún sin tener un sustento bíblico, simplemente hablando porque alguien les dijo. Pero este pasaje nos da a entender, hermano, que Jesús nunca en la Biblia le llamó a María madre. Lo que le dijeron madre fueron sus discípulos. En San Juan capítulo 19, vamos a buscar ahí, versículo 26. Si usted ha visto, hermano, La Pasión de Cristo, la última película de Mel Gibson que hizo esta película, hermano, usted va a encontrar que en esta parte del Calvario, él transversa, es decir, hermano, coloca una frase que Cristo jamás dijo. Él coloca y dice el actor, madre, y ahí a tu hijo, hijo y a tu madre. Pero eso no fueron las palabras de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario, hermano, él más bien le dice algo diferente a María. San Juan 19, el versículo 26 y 27. Mire qué dice ahí. Cuando vio Jesús a su madre, ¿quién dice eso? San Juan el apóstol. El que escribe dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿quién está hablando? San Juan el apóstol.
mujer, ella y a tu hijo. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué Jesús no le dijo a María, madre, ella y a tu hijo? ¿Por qué le dijo siempre mujer? Porque él estaba hablando en su divinidad como Dios. Y como Dios, hermano, Dios no tiene mamá. Por eso que es una herejía decir que María es la madre de Dios. Porque ni el mismo Cristo le dijo a María, mamá. Jamás vemos, hermano, dos textos hemos leído que Jesús nunca le dijo a María, mamá. ¿Cómo nosotros, siendo insignificantes, podemos llegar a esa conclusión que María es la madre de Dios? Eso es una herejía grande, hermano, porque Dios no tiene inicio y no tiene fin. Dios no tiene mamá. Pero se introdujo en el año de 445 después de Cristo esta herejía grande para poder, hermano, engañar, transgiversar las escrituras. Por lo tanto, María no es Dios, hermano. María no se le puede pedir nada. A María no se le puede interceder. Y esta religión, hermano, dijo que en el segundo domingo de mayo, María ascendió en cuerpo y alma, hermano. Ascendió en cuerpo y alma y fue coronada como la reina del cielo. Y usted lo va a ver eso, hermano, en la historia. Usted coloque en el Google María, la Madre del Cielo, y usted la va a ver a la figura de María con unos ángeles y que la están coronando. Ahora, la pregunta es, ¿eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? ¿Esa es la palabra de Dios? Eso no está en la Biblia, hermano. Eso es una herejía totalmente para engañar a la gente y que no busque directamente a Cristo. La Biblia habla de una reina del cielo. Sí habla la Biblia de una reina del cielo, pero lo habla como una práctica babilónica de una mujer que la entronizaban y le colocaban una corona y la hacían como que era la madre de todos. Hermanos, por eso que esta religión, que es católica, apostólica, romana, toma esa figura de esa tradición pagana que era en Babilonia y la pone y dice, María ahora es la reina del cielo. Y toma la misma figura pagana que años por años la iglesia, los cristianos habían rechazado. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo, hermano, en el libro de Jeremías. Ahí vamos a encontrar que la Biblia nos habla, hermano, acerca de la reina del cielo. Y que dice, hermano, que esta reina, más bien, hermano, lo que hizo es corromper al pueblo de Israel. Que la gente atraía, hermano, traía sus regalos, traía sus ofrendas, traía, hermano, todo lo que tenía, dice la Biblia, amasaban para hacer culto, hermano, a esta deidad que no tenía nada que ver, hermano, con lo que Dios había puesto en su palabra, con lo que Dios había puesto, hermano, dentro de la ley de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos estas prácticas, no es que nosotros estamos en contra de alguna religión. No es que estamos en contra, hermano, acerca, hermano, de una determinada quizás acción, no. Sino que la Biblia es tajante y nos habla que estas prácticas han llevado a la gente, en vez de hacer lo que se acerquen a Dios, han hecho que las personas se alejen más bien de Dios. Han hecho que las personas, hermano, más bien le den la espalda a Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque creen y hablan y dicen, realmente María es la reina del cielo. Vamos a leer en el libro de Jeremías,
capítulo 7, ahí vamos a encontrar esa parte. Jeremías capítulo 7, en el versículo 17. Y apunta, hermano, este texto para que usted pueda leer a quién se le menciona en la Biblia como la reina del cielo. María, hermano, está en el cielo ya. María está en el cielo, está disfrutando con Jesús, con los santos ángeles. Pero están poniendo a otra María, que no es la María de la Biblia. La María de la Biblia, hermano, cumplió su misión, recibió el Espíritu Santo y está en el cielo gozando de la presencia de Dios y es un ejemplo para todos. Pero esta religión ha colocado otra María, a esa María que la adoran, a esa María que es considerada la reina del cielo, a esa María que aparece como la Virgen de la Puerta, la Virgen de las Mercedes, hermano, la Virgen en Guadalupana, la Virgen, hermano, y aparece en muchos lugares, pero no es la María que habla la Biblia. Esa Virgen que se aparece, la de la Puerta, la Guadalupana, la Virgen de la Consolación, hermano, y tantas vírgenes que aparecen, es esta Virgen que está en la Biblia registrada. Y lo vamos a ver, hermano, Jeremías capítulo 7, el versículo 17. Mire qué dice ahí, ve. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen estos? Miren lo que dice acá. Los hijos recogen la leña. Mire, los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Mire lo que dice acá, hermano. Las mujeres amasan la masa. Para hacer tortas, mire lo que dice aquí, hermano. Escuche atentamente. Para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Se da cuenta? A la reina del cielo. Por eso le decía, la María de la Biblia jamás se dejaría adorar. La María de la Biblia jamás se dejaría que alguien le pusiera una vela en su fotografía, en lo que hay ahí, hermano. Pero esta otra María, que es una diosa babilónica, una práctica antigua, hermano, arraigada por muchos años, le hacían ofrendas, la proclamaban como la reina del cielo. Y miren lo que dice acá. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No obran más bien ellos mismos para su propia confusión. Es decir, están confundidos. No estás adorando a la María de la Biblia. La María de la Biblia quedó ahí. Ella también adoró a Cristo. Ella recibió el Espíritu Santo. Ella fue un ejemplo. Ella está en el cielo. La que tienes en tu casa, la que tienes en estampita, hermano, no es la María de la Biblia. Es esta diosa de Babilonia que se deja adorar, que se deja que la gente le rinda tributo, que deja que la gente le construya templos, hermano, que se aparece, hermano, diciendo que ella es la intercesora cuando la Biblia dice lo contrario. Pues nosotros no hablamos contra la María de la Biblia, hablamos contra la idolatría de aquella María falsa que ha venido por años arraigando en una tradición, confundiendo a las personas, confundiéndose ellos mismos, trayendo más bien, hermano, en vez de bendición, trayendo ruina espiritual, porque con la estatua de la Virgen María, en medio de esas reuniones se emborrachan. Con la estatua de la Virgen María en medio, en ese cuadro, aún la gente se mata. Con la imagen de la Virgen María de los santos en las casas ahí, aún ahí, hermano, hay violencia, pecado, destrucción. Si ese cuadro tuviera algún poder, traería paz a tu casa, hubiera traído paz a tu alma, hubiera traído consolación, hubiera traído armonía, pero ha hecho todo lo contrario. Porque no tienen poder, porque no tienen, hermano, control. Nosotros respetamos a la María de la Biblia. Nosotros respetamos a la María que hizo buenas obras, a la María que dijo, he aquí la sierva del Señor, a la María que estuvo en el día de Pentecostés, hermano, y recibió el bautismo del Espíritu Santo, a la María llena de obras, a la María adoradora de Dios, a la María consejera, a la María que andaba con Cristo hasta el último momento de su vida, luchó por su hijo.
No fue una madre que dijo, bueno, hijo, piérdete, pues, es tu problema. No, hermano. María tenía un corazón puro, un corazón para con Dios, pero esta religión introdujo a manera de engaño a otra María, a la diosa de Babilonia, a la reina del cielo. Por eso que en el año 500 después de Cristo la canonizaron como la reina del cielo. Fue una María totalmente distinta a lo que habla la Biblia, totalmente distinta a aquello que está escrito en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Con eso estamos terminando, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mire qué dice ahí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. La salvación no vino por la Virgen María. La salvación no vino, hermano, por ningún santo, ningún apóstol. La salvación no vino, hermano, ni mucho menos por ninguna religión. La salvación vino por Cristo. 1 Corintios capítulo 10. Y es mi obligación decirte en esta noche, es mi deber como creyente, porque como dice la Biblia, preferimos estar bien con Dios y no ser agradable a las personas, que ser agradable a las personas y que Dios esté en contra de nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se le sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y hermano y hermana, yo no quiero que seas partícipes con los demonios. La Biblia, hermano, es la luz de toda verdad. La Biblia, hermano, no ofende. La Biblia penetra al alma. Es como una espada de dos filos que corta hacia allá y que corta hacia acá. Y que cuando la palabra de Dios corta, hermano, hiere. Entra al alma, hermano, hiere. Pero esta palabra sana. Esta palabra restaura. Esta palabra te enseña el camino que Dios ha trazado para salvación y para bendición del alma. Quiero hacer una oración por ti en esta hora. Quiero decirle a Dios que ponga paz en tu alma, que te ayude y que te revele el camino que has de seguir. Dios está preparando tu corazón. Por algo Dios ha permitido este mensaje, para que puedas ver con claridad cuál es su voluntad, qué es lo que Él demanda, qué es lo que está escrito en su palabra, para que veas tú la luz realmente y tengas bien presente que si estás adorando a María, no es la María de la Biblia. Tienes que romper con esto en esta hora. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, te pido en esta hora que entres a mi corazón, que traigas paz a mi alma, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en mi vida, ayuda a mi hogar, ayuda a mi familia, ayuda, Señor amado, a todos los que están conectados en esta hora, Padre. Nos unimos en oración mediante esta transmisión, mediante estas redes sociales, y te pedimos en esta hora tu paz, tu ayuda. Te pido en esta hora, Señor, si hay alguien que está pidiéndote por alguna enfermedad, por alguna dolencia, si está padeciendo alguna dificultad, Señor, si las pruebas han venido sobre ellos,
Pon tu mano sobre sus vidas. Pon tu mano sobre sus corazones, Señor. Trae paz al alma, trae unidad a los corazones, trae unidad a los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, sean despejados los aires. En el nombre de Jesús, Señor, haya libertad para adorarte. Haya libertad para exaltar tu nombre, Padre Santo. Si estás enfermo, si estás delicado de salud, levanta tus manos al cielo y di, Señor, recibo la sanidad en tu nombre. Recibo la sanidad en tu nombre. Cúbreme con tu sangre preciosa en esta noche. Cúbreme con tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo desde aquí, hermanos. Dios le bendiga a nuestro hermano Leonardo, nuestra hermana Maricielo, nuestra hermana Romina, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Lucrecia, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Zulemita, nuestra hermana Gaby, nuestro hermano José Chero, nuestra hermana Magdalena, nuestro hermano Rosy Cialer. Vamos en esta hora, hermanos, a tener un tiempo de oración. Y mientras vamos escribiendo nuestras peticiones en esta hora, mientras vamos escribiendo nuestras peticiones, vamos a meditar en esta alabanza, hermano. Son unos minutitos de esta alabanza. Y si tiene una petición, unámonos en oración en esta hora delante de Dios. Escuchemos esta alabanza y podemos escribir nuestras peticiones en esta hora. Amén.
Vamos a orar, hermano, en esta hora. Vamos a orar por las peticiones que están escritas acá. Esta hermanita que usted la escucha cantando, hermano, era una mujer alcohólica. Alcohólica, hermano, totalmente alcohólica. Dios la rescató y hoy le canta al Señor, hermano. Qué bonito es tener, hermano, esas alabanzas a Dios. Cierra sus ojos ahí, vamos a tener un momento solamente de oración, hermano, y nos unimos todos para poder rogar y pedirle a Dios, hermano, porque eso nos manda la Biblia, orar unos por otros. La oración de fe sanará al justo. La oración de fe, hermano, nos ayudará.